Se quedó de pasada cuando hablábamos con el doctor Pablo Cólica de quizá una comparación entre la religión y... Porque yo decía, si usted no ha visto la nota anterior, es que todo lo que no conocemos es obra de Dios. Todo lo que no conocemos de nuestro estado de ansiedad, de nervios, de broncas, de cosas irresueltas, es el estrés. Y es una comparación que no parece odiosa. Claro, el tema es un poco la banalización del término, ¿no es cierto? Es decir, en una época los médicos, entre nosotros los médicos, decimos cuando no conocemos algo, no conocemos el origen de algo, le ponemos un nombre. Decimos es idiopático, claro, o es esencial. Con lo cual estamos disfrazando nuestra ignorancia. En lugar de decir no sabemos de por qué se trata, decimos es una cuestión idiopática o esencial. Después con el tiempo aparecieron los virus y se hicieron más populares los virus y le echábamos la culpa a las virosis, así en general, a una serie de situaciones, ¿no es cierto?, que no tenían una explicación, que en general también habitualmente no eran tampoco demasiado graves, eran cosas relativamente pasajeras o benignas, decimos es una virosis. Hoy se usa todavía. Y por supuesto también en alguna época tomábamos determinadas patologías o determinados trastornos como, bueno, que son los nervios. Entonces son los nervios, o también es común escuchar todavía, bueno, es un neurótico, es una neurótica, con lo cual estamos diciendo que no sabemos qué le pasa. Cuando hablamos de que son los nervios o es una neurosis, no sabemos lo que pasa. Es parecido a lo idiopático, lo esencial, etc. Es decir, siempre estamos inventando términos para disfrazar lo que no sabemos. Ahora está de moda decir que es el estrés, y de hecho que el estrés está tan presente en la vida, el estrés psicosocial que estamos viviendo permanentemente a partir de allí, que sí es cierto que el estrés está presente y explica muchas de las situaciones de trastornos de diversa índole que la gente tiene hoy. Ahora, la diferencia está en que los mecanismos del estrés se conocen desde mucho, los sistemas involucrados se conocen, las sustancias químicas que se movilizan con el estrés también se conocen, y los efectos negativos que sobre el organismo va a provocar el mantenimiento de determinadas hormonas, citoquinas, neurotransmisores, etcétera, por encima de lo normal o por más tiempo de lo normal sobre el organismo también se conoce. O sea que todo esto ahora se puede estudiar, se puede cuantificar, se puede observar cuáles son sus consecuencias sobre el organismo, y deja de ser una entelequia o una cosa imaginaria. Es decir, cuidado con la palabra estrés. Hablar de estrés, sobre todo cuando el estrés se prolonga, eso que debería llamarse distrés, pero no se usa, sino que se llama estrés en general, es una cuestión seria, importante. Y te voy a decir más, Ricardo, la medicina preventiva de ahora en más, en los próximos años, va a pasar por evitar el estrés o aprender a manejar el estrés. Antiguamente con mis hijos más grandes, y yo en mi época de la primaria secundaria, no recuerdo que hayan llamado a mi mamá para mostrar algún tipo de manifestación no del todo normal de un chico que va a clases. Hoy casi que es una normalidad ante un chico que no estudia o que no entiende bien, o un chico que se descarga sus broncas en el colegio, llamar a los padres para preguntar qué cambios ha habido. Y eso es lo que me llama a la reflexión. Es que antes lo resolvíamos de otra manera o no existía el estrés. Y hoy sí existe, porque te manda a llamar la maestra, la psicopedagoga, y te dice, está pasando algo en la casa porque el chico viene mal. Es como que también hemos involucrado a los niños, ¿no? No hay duda de que es así. El estrés infantil es una realidad. El estrés de la madre embarazada es una realidad, que va a repercutir sobre la salud del niño, no solamente en el momento del que es niño dependiente de su madre, sino que va a repercutir durante toda la vida. Hoy está perfectamente probado que así como la desnutrición materna tiene efectos a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo en su descendencia, el estrés materno también prácticamente produce exactamente lo mismo que la desnutrición. De hecho, una mujer desnutrida también está estresada. O sea que hay una imbricación de esos conceptos en lo que se llama programación perinatal. La programación que tiene el niño desde el momento, aproximadamente desde el sexto o séptimo mes del embarazo y los primeros años después de nacido, allí se programa lo que va a suceder con él durante todo el resto de su existencia.
¿Se puede modificar? Sí se puede modificar, pero en principio, como hay un cierto desconocimiento de todo esto, gran parte de las enfermedades que se van a desarrollar de adulto o de adolescente, aún de niño, tienen que ver con lo que pasa en esta época de la vida. Bueno, ya Pero Pablo, discúlpame, sí. discúlpame porque estamos entrando en algo muy interesante y yo te escucho atentamente, acá Ulises atrás de cámara creo que también lo está haciendo. Yo recuerdo cuando se encontró en una de las cuevas estas de México un animal que tenía 4 patas pero que tenía branquias porque se fue adaptando a la situación, porque se quedó sin luz, entonces estimuló otras formas de censar su medio ambiente y como solo tenía agua y se inundó, se acostumbró a respirar bajo el agua, yo qué sé. Digo, estamos asistiendo a otro tipo de seres humanos que se han ido adaptando, porque esto, y yo calculo lo charlas vos, yo lo charlo con mis familiares directos que tienen más de 50, decía, estas son cosas modernas, nunca pasó antes. No, bueno, yo creo que un poco de todo, ¿no? Es decir, creo que había muchas cosas que pasaban, quizás no se les daba importancia porque había cosas más importantes para la sociedad de aquella época. Digamos, todavía hace 50 años a los niños se los cuidaba más de que tuvieran una difteria, una escarlatina, una enfermedad infecciosa porque podían morir. Y de hecho morían, hasta los años 50 morían muchos niños por eso. Es decir, lo que cambia un poco es también un producto del avance de la medicina. Es decir, hoy hay una cantidad de enfermedades que afectaban a la madre y al niño que han ido desapareciendo a través de, bueno, del avance tecnológico, de las vacunas, etcétera, etcétera, de los antibióticos. Entonces hay realidades hoy en las conductas de los niños, en las conductas de los padres que no existían antes porque las preocupaciones son distintas. Por otro lado, han aparecido en los últimos 50 años una cantidad de avances tecnológicos que, digamos, superan largamente todo lo que hubo en avance de tecnología desde 1930 para atrás hasta el principio de los tiempos. O sea, este siglo XX que hemos terminado y en lo que va del siglo XXI, los avances tecnológicos han sido enormes, ¿no es cierto? Es decir, no hace falta que yo diga cuáles son. Entonces, ¿qué sucede? La capacidad de adaptación del ser humano a esos avances tecnológicos es lenta. Los cambios biológicos son lentos, los cambios tecnológicos han sido muy rápidos. Entonces, el adaptarse a estas nuevas tecnologías en varias generaciones ha hecho que haya un factor nuevo de estrés. ¿No es cierto? Ahora, sí sabemos, y todos lo sabemos, lo estamos viendo, de que algo ha ocurrido con los niños. Los niños que están naciendo ahora, estos niños de la era digital, tienen una preparación, casi te diría que la traen puesta, de alguna manera, para manejar estas tecnologías. Los chicos se adaptan muy rápido. Un niño de corta edad ya te maneja sistemas electrónicos, que a nosotros, no te digo a mí, pero en general a mi generación, la tuya, la de él, que son mucho menores, lo mismo les ha costado adaptarse. Sin embargo, los chicos nacen con un poder de adaptación muy grande, de manera que te diría que nacen conociendo y sabiendo. Bueno, eso es una adaptación del ser humano, debe ser algún tipo de adaptación del cerebro a lo que en el medio ambiente está ocurriendo. ¿No es cierto? El entorno que han vivido sus abuelos, sus padres, sus tíos, etcétera, hace que ese niño ya nazca con información incorporada, ¿no es cierto?, que le hace manejar ciertas cosas tecnológicas que al resto le ha costado muy mucho, le ha costado una situación de adaptación muy grande y que lo ha llevado a estresarse. A lo mejor ese niño, que puede tener otro tipo de problemas, quizás no sufra el mismo tipo de estrés que sufrieron sus padres o sus abuelos, porque ya nace más adaptado. Estrés es una forma de denominar a lo que se llama síndrome general de adaptación, o sea, a la adaptabilidad que tiene el ser humano a las circunstancias que viene atravesando desde hace miles de años. Ya hace un par de programas que vengo trayendo recuerdos y dentro de estos recuerdos le digo a la gente, y vos te acordarás, la presentación de Bernardo Neustadt en su momento. Hola, me llamo Bernardo Neustadt, tengo X cantidad de años, duermo 4 horas por día. Yo duermo 4 horas por día, a veces 5 con mucha suerte. Pero hay gente que duerme la siesta, que está distendido. Yo obviamente estoy estresado, pero el otro también. ¿Por qué? Próximo programa.